Cuando hablamos de escritor mexicano Carlos Fuentes no podemos evitar hablar del viaje, porque en primer lugar él nació dentro de una familia de diplomáticos, lo cual hizo que viajase durante toda su niñez y adolescencia. De hecho, tengo que comentarles que Carlos Fuentes vivió en Quito porque su padre estuvo en misión diplomática en la capital del Ecuador y asistió a la escuela Espejo. De hecho, creo que este detalle, que pareciese menor, luego cobrará importancia en un par de semanas cuando analicemos al único escritor ecuatoriano del boom eh, que tiene relación muy cercana con Carlos Fuentes y José Donoso. En todo caso, creo que esta cuestión del viaje, que incluso hace que Carlos Fuentes tenga que vivir en nuestro país del Ecuador, luego se ve todavía más marcada porque él se convierte en diplomático también y viaja por varios sitios del mundo. De hecho es embajador de algunos países, y por tanto estamos hablando de una vida de viaje, una vida de un viaje muy privilegiado desde luego, pero que le permitió también tratar de entender de modo profundo su mexicanidad, pero al mismo tiempo el diálogo global que tiene un país tan grande, tan importante como México, en el contexto latinoamericano, pero también en el contexto mundial. Vamos a acercarnos a la obra de Carlos Fuentes a partir de dos matrices. La primera va a ser pensando de modo muy breve, sí, en el espacio y tratando de hacer una diferenciación respecto al lugar. Espacio y lugar pareciera que son dos conceptos iguales, pero no lo son. Por lo menos para la teoría literaria, y vamos a tratar de hacer una pequeña diferenciación que nos permite entender también el potencial de la literatura de Carlos Fuentes. No obstante, en lo que más nos vamos a centrar, y les voy a pedir que por favor focalicen su atención en esto, es en la figura de el indígena y del mundo indígena dentro de los escritos de Carlos Fuentes. Vamos a utilizar tanto un ensayo como un relato corto, un cuento, justamente para pensar cómo ese mundo indígena y cómo ese sujeto indígena se incorporan dentro de su narrativa. Tenemos que decir que el mundo indígena siempre ha tenido un lugar muy complejo, un lugar muy ambiguo en las literaturas latinoamericanas, especialmente las pertenecientes a México, Mesoamérica y a las de la zona andina que nos tocan más de cerca. En todo caso, es importante que pensemos en esta figura del sujeto nativo dentro de los textos de este escritor que, como hemos visto, ha viajado mucho y por tanto tiene nociones distintas y múltiples respecto a lo que debería, o a, más bien dicho, cómo debería representarse el sujeto nativo. Y para pensar de modo crítico en el sujeto nativo, en la persona indígena, les pido que analicemos un concepto, que es el segundo concepto que vamos a tratar de deshuesar en esta semana, que es el de la subalternidad. El de la subalternidad, que nos permite no solamente pensar en el sujeto nativo, también y en menor medida el sujeto afro, pero también al sistema escritural que pareciese que permite que solamente unas personas hablen y que en ocasiones otras personas, como las personas afrodescendientes o las personas indígenas, no hablen o que hablen a través de otras personas. Este complejo fenómeno que vamos a explicar a lo largo de esta semana me parece que es fundamental para entender de modo amplio, profundo y crítico el lugar que tienen los personajes indígenas en las literaturas latinoamericanas, sobre todo en las literaturas latinoamericanas escritas por mestizos. Nada más que decirles, excepto que si tienen alguna pregunta, si tienen una duda, ya saben que tienen todos los canales posibles para que me las hagan llegar estas sugerencias o preguntas, y que tengan una buena semana.